Esa noche se convirtió en la más vibrante y emocionante que he experimentado hasta ahora. Fue en un martes apacible cuando ocurrió todo. Una noche que transmitía calma y serenidad. Como si todo estuviera en armonía. Tan cansada estaba de la monotonía que su único deseo era descansar. Creía que al recostar mi cabeza en la almohada, las preocupaciones desaparecerían. Lo pensaba así. Al menos hasta seguir adelante. Recuerda suscribirte a mi canal para que pueda continuar compartiendo más relatos interesantes como este. Permanece hasta el término de este video, ya que lo que vas a escuchar a continuación es sumamente fascinante. Hace 8 años que me convertí en madre soltera. Tras separarme de mi exmarido y tomar rumbos distintos. La separación no fue perjudicial. Solo nos alejamos. Cuidar a mi hijo Alejandro ha representado la mayor bendición y el desafío más significativo que he enfrentado hasta ahora. Él significa mucho en mi vida. Es muy listo, divertido y siempre amable. Aunque en ocasiones la responsabilidad de ser madre y padre al mismo tiempo me agotaba por completo. Aquella noche. El agotamiento me ganó la batalla mucho antes de lo esperado y ni siquiera pude terminar de cambiarme antes de acostarme exhausta en la cama. En la residencia reinaba un profundo silencio. Después de una jornada intensa entre juegos electrónicos y deberes. Alejandro llevaba un rato sumido en el sueño. Y yo me encontraba agradecida por disfrutar de esa tranquilidad. En mi cuarto reinaba la oscuridad. Solo interrumpida por la tenue luz lunar que se filtraba con timidez por las cortinas. Me acomodé debajo de las mantas. Percibiendo cómo el calor me abrazaba. Mientras me encontraba recostado. La luz plateada de la luna dibujaba sombras delicadas en las paredes. Lo cual me llevó a reflexionar sobre los acontecimientos recientes. Últimamente. La calma había predominado en mi vida. Lo cual resultaba reconfortante tras los acontecimientos del año anterior. Desde la partida del padre de Alejandro. Tanto él como yo nos vimos en la necesidad de ajustarnos a diversas circunstancias. Éramos únicamente los dos. Afrontando unidos las vicisitudes. Aunque Alejandro ya rondaba los 20 años. Nuestra conexión continuaba tan estrecha como en su infancia. Siempre demostraba ser muy considerado y cariñoso. En ocasiones me inquietaba que estuviera asumiendo demasiadas responsabilidades para su corta edad. Me alegra recordarlo. Su bondad es inmensa y me considero afortunada de contar con él en mi día a día. Sin embargo, en esa noche me sentía tan agotada que no tenía energía para concentrarme en nada más. Mientras mis ojos se volvían más y más pesados y mi cuerpo se relajaba. A punto de entregarse al sueño. Percibí un leve golpeteo en la puerta de mi cuarto. Intenté comprender la procedencia de los golpes mientras me encontraba en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Moviéndome ligeramente. Volvió a sonar con mayor intensidad. Como si hubiera algo que intentara evitar que me sumergiera en ese placentero estado de somnolencia. La voz de Alejandro apenas se escuchó como un susurro al decir mamá. Pero fue suficiente para despertarme por completo. Al abrir los ojos. Traté de ajustar la visión y dirigí la mirada hacia la entrada. A pesar de que la luz del pasillo estaba apagada. Lograba distinguir la silueta de Alejandro. Quien se encontraba parado en la entrada. Desperté un poco y me froté los ojos. ¿Qué sucede? ¿Alejandro? Mi voz resonaba grave. Todavía afectada por el sopor. Antes de ingresar. Titubeó un instante y cerró la puerta con cuidado. Como si no estuviera convencido de su presencia en ese lugar. Negativo. Me resulta imposible conciliar el sueño. Expresó con delicadeza. Evitando mi mirada. Un estremecimiento recorrió todo mi ser. Desde que se separaron. Alejandro ha tenido dificultades para conciliar el sueño. Aunque no lo expresara abiertamente. Era consciente de que la falta de su padre tenía un impacto mayor en él de lo que estaba dispuesto a reconocer. En noches como la presente. Era evidente el peso que llevaba en sus ojos. Me acerqué con delicadeza y le indiqué el lugar a mi lado. Le ofrecí pasar la noche conmigo si así lo deseaba. Permaneció inmóvil brevemente antes de aproximarse y acostarse a mi lado en la cama. Tumbado de costado. Con la mirada puesta en mí. Fue entonces cuando me di cuenta de lo cansado que lucía. En su mirada se percibía algo distinto. Algo poco común.
Una fragilidad callada que rara vez exhibía. Le pregunté si deseaba conversar al respecto. Hablando con delicadeza. Sacudió la cabeza, permitiendo que su melena oscura le tapara la vista. Expresó, no simplemente deseaba estar cerca de ti. Experimenté un cambio de sentimientos en mi interior. Hacía mucho tiempo que no recurría a esa forma de consuelo. Tal como solía hacer de niño. Le acaricié el pelo con ternura y esbocé una suave sonrisa. Está todo bien. No te preocupes. Tómate todo el tiempo que requieras. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sin embargo, en su mirada persistía un destello misterioso. Algo más íntimo que no estaba listo para revelar. No seguí presionando. En vez de eso, decidí recostarme de nuevo, tapándonos con la manta. Y permitimos que el silencio nos envolviera por un tiempo. Permanecimos solos, mientras el suave murmullo de nuestra respiración inundaba el entorno. Creí que ya estaba dormido cuando su voz apenas perceptible interrumpió la quietud. ¿Te da nostalgia a veces? ¿Mamá? Me tomó por sorpresa la pregunta. No necesitó explicarme a quién se refería. Ya tenía claro que hablaba de su papá. Se trataba de una pregunta que había estado esquivando. Una a la que no lograba encontrar una respuesta adecuada. En ocasiones, confesé en susurros, que la situación entre nosotros no era la mejor. Alejandro, tú ya estás al tanto. A pesar de asentir. Su mirada fija en mí transmitía una expectativa que me hizo percibir que aguardaba algo adicional. ¿Alguna vez consideras la posibilidad de que las circunstancias pudieran haber sido distintas? Exhalé con pesar, notando la carga de los eventos pasados que recaía sobre mí. Quizás. Pero es imposible alterar lo sucedido. La única opción que tenemos es continuar avanzando. Alejandro desvió la vista, entreteniéndose con el borde de la manta. Expresó dudas sobre sus acciones pasadas, cuestionando si hubiera podido actuar de otra manera. Las palabras me impactaron de repente, como una ola que llega con fuerza. Tomé asiento en la cama y expresé con determinación. No cometiste ningún error. Alejandro, no tienes la culpa de nada de esto. Sin embargo, susurró con la voz entrecortada. En ocasiones tengo la sensación de que así fue. Si yo hubiera sido distinto, mi padre no se habría marchado. Sentí un agudo dolor que recorrió mi pecho. Las lágrimas brotaron de mis ojos y, sin dudarlo, lo estreché entre mis brazos. Al principio, opuso resistencia. Pero después se tranquilizó y se permitió ser abrazado en mi hombro. Le dije a Alejandro, con mi voz temblando, que la partida de su papá no estaba relacionada con él. Las elecciones que hizo no son una carga que debas llevar. Siempre has sido más que adecuado. ¿Comprendes? Eres el centro de mi universo. Noté cómo su cabeza se apoyaba en mi hombro. Pero percibí que algo en su postura no cedía. Se sentía una fuerte tensión en el ambiente. Como si sus músculos estuvieran constantemente tensos y sus pensamientos lejos. A pesar de estar presente a mi lado. Llevaba tanto tiempo soportando esa carga que ni siquiera era consciente de lo mucho que había influido en mí. Nos abrazamos por un tiempo y, gradualmente, empecé a notar cómo la rigidez en su cuerpo empezaba a disminuir. Noté que su respiración se calmó y, al cabo de un rato, percibí que se estaba durmiendo. Permanecía despierta, con la mente acelerada, repleta de memorias de tiempos pasados y de todo lo que habíamos vivido en compañía. Sin embargo, había algo adicional. Algo que no estaba previsto. Al tenerlo a mi lado, experimenté una sensación cálida que se difundía por todo mi ser. No se trata únicamente del cariño materno hacia su hijo, sino de algo adicional. Algo más hondo. Resultaba complicado describir esa sensación, ya que me brindaba calma pero al mismo tiempo me confundía. Intenté ignorar la constante cadencia de su respiración. Pero la sensación persistía, acechando sutilmente, aguardando a ser identificada en la penumbra. Teniendo al abrazado a mi lado, percibí que algo estaba transformándose entre nosotros.
aunque no estaba segura de estar preparada para afrontar la implicación de eso. Tuve la sensación de que esto marcaba el inicio de algo. Al despuntar el alba, los primeros destellos de luz se colaron por las cortinas, sacándome del sueño antes de estar preparada para comenzar la jornada. Mientras yo despertaba, notaba a Alejandro a mi lado, con una expresión tranquila en su rostro. La ansiedad que lo había afectado la noche anterior ya no estaba presente. Mientras lo miraba brevemente, mi corazón se llenaba de ese amor de madre que siempre le he tenido. Pero en lo profundo persistía algo más. Esa sensación que intenté ignorar la noche anterior, la cual no lograba comprender. Saliendo de la cama, me desplacé hacia la cocina para preparar panqueques. Mis pensamientos regresaron a la charla que tuvimos la noche pasada. Siempre había percibido a Alejandro como una persona con una sensibilidad especial, pero no había sido consciente de lo profundamente que había asimilado la ausencia de su padre. El remordimiento que experimentaba era algo que tendría que haber percibido con antelación y el hecho de que no hubiera depositado confianza en mí hasta este momento me afectaba profundamente. Sin embargo, percibí un cambio en la manera en que me observó anoche. Como si hubiera traspasado un límite entre verme como su madre y anhelar algo adicional. Algo más significativo. Más cercano. Y la realidad era que yo también lo había experimentado. La sensación de calor al abrazarlo y la tranquilidad que me transmitía su presencia no se limitaban a la protección de una madre, sino que iban más allá. Rechacé esa idea, enfocándome en los hotcakes. En mi mente resonaba, es un niño. Me recordaba. Tú pequeño. A pesar de sus esfuerzos por alejarlo, la sensación continuaba presente. Por fin, Alejandro se dejó ver en la cocina frotándose los ojos, con el pelo revuelto a causa del sueño. En ese instante, se mostraba como un niño otra vez. Su cuerpo todavía adaptándose al rápido crecimiento de la adolescencia. Con una sonrisa en el rostro, decidí dejar de lado las emociones inusuales que experimenté el día anterior. Al acercarme a la mesa, saludé cariñosamente a mi compañero con un plato de deliciosos panqueques. Él, aún adormilado, respondió con un suave buenos días antes de sumergirse en su desayuno. Disfrutamos de nuestra comida en completo silencio, mientras los rayos del sol se filtraban por las ventanas y llenaban la cocina con una cálida luminosidad dorada. A pesar de notar las miradas de Alejandro de vez en cuando, decidí guardar silencio. No me encontraba preparada para continuar la charla que habíamos tenido la noche anterior. Aquella mañana lucía más animado, más en sintonía consigo mismo. Y prefería no agitar esas sensaciones hasta que se sintiera preparado. Alejandro rompió finalmente el silencio para expresar su gratitud a su madre por la noche anterior. Era algo que requería con urgencia. Observé con asombro la fragilidad que mostraba su voz. Le dije a Alejandro que no era necesario que me agradeciera. Siempre contarás conmigo. Sin importar las circunstancias. A pesar de asentir. En su mirada se percibía algo adicional. Algo que me evocó la expresión que tenía al observarme en la penumbra la noche anterior. Creyendo que no lo notaba. Su mirada se prolongó más de lo acostumbrado y en ese instante experimenté una sensación de falta de aliento. La jornada transcurrió sin contratiempos. Mientras yo me encargaba de las labores domésticas. Alejandro prefería pasar la mayoría del tiempo en su habitación, ya sea estudiando o divirtiéndose con videojuegos. Sin embargo, la dinámica entre nosotros se había transformado. Su presencia era discreta. Pasaba desapercibida, sin destacar ni llamar la atención de forma evidente. No había nada que resaltara de inmediato. Pero se percibía una atmósfera de tensión callada y una complicidad no verbal. Conforme transcurría el día y la noche se acercaba, no podía sacar a Alejandro de su mente. Reflexionaba sobre su notable crecimiento en los últimos años y cómo estaba forjando su identidad de manera independiente. Sin embargo, reflexionaba sobre la intimidad que habíamos experimentado la noche anterior. En lo espontáneo que resultó abrazarlo y brindarle consuelo. Mientras reflexionaba más, me percaté de que mis emociones no se limitaban a las de una madre, sino que iban más allá. Eran más intensas. Después de la cena,
Alejandro y yo nos acomodamos en el sofá para disfrutar de una película esa noche. En la habitación. La luz tenue proveniente de la televisión creaba sombras parpadeantes en las paredes. Esa noche no intercambiamos muchas palabras. Los dos parecíamos contentarnos con solo compartir el mismo espacio. En proximidad del uno al otro. Conforme transcurría la película, noté lo cercano que estaba Alejandro. Como su brazo rozaba el mío con cada uno de sus movimientos. Sentí como mi corazón aceleraba su ritmo y busqué enfocarme en la película. Aunque resultaba en vano. La tensión entre nosotros era palpable. A pesar de que ninguno de los dos la hacía explícita. Cada leve gesto transmitía una emoción no expresada. Mientras pasaba más tiempo en ese lugar. Resultaba cada vez más complicado hacer caso omiso de ello. En la mitad de la película. Alejandro se aproximó un poco más y su brazo volvió a rozar el mío. En esta ocasión. No dio marcha atrás. En realidad. Apoyó su brazo en el mío y sentí el calor de su piel recorrerme súbitamente. Provocando que mis mejillas se sonrojaran. Dirigí mi mirada hacia él y enseguida hubo un cruce de miradas. La mirada de ella era gentil. Sin embargo, había algo adicional en sus ojos. Algo desconocido para él hasta ese momento. No solo era cariño, sino algo aún más profundo. Algo que conectaba con las emociones que había intentado mantener ocultas durante toda la jornada. Tomé su mano sin dudarlo. Nuestros dedos se enlazaron sin dudarlo. Alejandro no se alejó, sino que sujetó mi mano con delicadeza y su pulgar acarició mi piel de una manera que provocó que mi corazón latiera con intensidad. Permanecimos juntos durante un extenso periodo. Sin decir una palabra. Simplemente entrelazando nuestras manos en la semioscuridad de la habitación. Se percibía una transformación. Un momento crucial que marcaba el rumbo de lo que estaba por venir. El resto de la cinta transcurrió rápidamente. Sin embargo, nosotros nos quedamos en el sofá, observando cómo los créditos pasaban en la pantalla. Descansé mi cabeza en el hombro de Alejandro, percibiendo la calma de su respiración pausada. Fue un acto de modestas dimensiones. Sin embargo, para mí representó algo de mayor calado. Algo sumamente personal. Más cercano que cualquier otra experiencia que hubiéramos vivido juntos hasta entonces. Alejandro susurró el nombre de su madre. A lo que respondí con voz suave. Casi temerosa de interrumpir la magia que nos envolvía. Expresando mi alegría por su presencia. No puedo imaginar mi vida sin tu presencia. Mi corazón se llenó de emoción y volví a sujetar su mano. Me alegra mucho estar aquí contigo. Alejandro. Puedes estar tranquila. No me marcharé nunca. Me quedaré a tu lado. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro y, por un instante, permanecimos juntos. Inmersos en la agradable quietud de nuestra conexión. Se trataba de una emoción que llevaba tiempo sin sentir. Una conexión profunda. Un afecto especial. Diferente a cualquier otro amor que hubiera experimentado antes. Se trataba de algo más profundo. Algo novedoso. Algo que en ese instante no lograba comprender del todo. Pero al reflexionar, reconozco que se trataba de un amor cercano. Al recostarme en su hombro, noté que la dinámica entre nosotros estaba evolucionando de forma acelerada. Pero curiosamente no me incomodaba en absoluto. Realmente me resultaba emocionante. A pesar de no comprender claramente la razón. Los días posteriores a esa velada en el sofá transcurrieron de manera distinta. Recorríamos la casa con la destreza de quienes conocen una danza clandestina. Nuestro día a día permanecía inalterado. Sin embargo, percibíamos una presencia en el ambiente. Un magnetismo que nos unía. Que nos mantenía unidos. Traté de actuar con naturalidad. Como si los sentimientos que aparecieron en esa ocasión no tuvieran importancia. Pero me resultaba imposible hacer caso omiso de ellos. Era imposible borrar de mi mente la sensación de su mano sobre la mía. La huella de su contacto marcada en mi piel. Fue un pequeño gesto. Casi ingenuo. Pero tuvo un valor enorme en mi vida. Conforme pasaba el tiempo. Me percaté de que no deseaba borrarlo de mi memoria.
La conexión que teníamos era evidente y conforme pasaba el tiempo, me resultaba más complicado fingir que todo seguía igual. Alejandro también se daba cuenta de eso. Mientras creía pasar desapercibido, notaba su mirada fija en mí. Permanecía con la mirada fija en mí durante más tiempo del acostumbrado. Siempre hallaba motivos para acercarse a mi lado. Una noche, algunos días más tarde de nuestra tranquila charla en el sofá, nos disponíamos a ordenar después de la cena. Mientras me encargaba de lavar los platos, Alejandro se ocupaba de secarlos. La tranquilidad del ritmo con el que realizábamos nuestras labores impregnaba la cocina de una serenidad apacible. Sin embargo, existía algo adicional. Algo tangible. Algo que nos conectaba aunque no lo expresáramos abiertamente. Los rayos del sol de la tarde se colaban por las ventanas, iluminando la habitación con un brillo dorado que creaba una atmósfera suave y onírica. Le entregué un plato a Alejandro. Al entregarlo, nuestros dedos se tocaron ligeramente. El breve encuentro me hizo sentir una cercanía familiar. Y al mirar hacia arriba, me topé con su mirada. Idéntica a la de siempre. Pero ahora con una fuerza renovada, la cual ya había percibido con anterioridad. ¿Te encuentras bien, mamá?, inquirió con suave tono, rebosante de cariño, provocándome una conmovedora sensación en el corazón. Asentí con una sonrisa. A pesar de que mi pensamiento estaba en otro lugar. Estaba reflexionando acerca de... Por un instante, vacilé sin saber qué contestar. No deseaba faltar a la verdad. Aunque tampoco me sentía preparada para abordar con total transparencia la situación que existía entre nosotros. Apenas susurré. Alejandro volteó hacia mí, sus ojos buscando los míos. En ese momento, mi corazón se aceleró al escuchar su pregunta. No tenía previsto que la charla se desarrollara de esta manera. Pero una vez que llegamos a este punto, ya no se podía retroceder. Podía percibir la tensión entre nosotros flotando en el ambiente. Densa y pesada. Similar al silencio previo a una tormenta. No estoy seguro, murmuré. Siento que todo ha experimentado transformaciones. Alejandro se acercó a mí, quedando su cuerpo a escasos centímetros del mío. En ese instante solo se percibía el tranquilo compás de nuestra respiración. Alargó la mano y con delicadeza apartó un trozo de mi cabello hacia atrás. Detrás de la oreja. El roce me estremeció. Como si fuera un escalofrío que recorriera mi piel. Han experimentado cambios, mencionó con delicadeza. Casi en un murmullo. Pero no es negativo. ¿No crees? Observé con atención, sintiendo como mi corazón latía más rápido. La manera en que me miraba, con tanto detenimiento y cariño, resultaba abrumadora. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. Pero lo único en lo que podía concentrarme era en lo cercano que estaba. En las ganas que tenía de reducir esa corta distancia entre nosotros y sumergirme en lo que sea que esto representara. No tengo idea, contesté honestamente. No sé qué es esto. La mano de Alejandro se mantuvo cerca de mi rostro, acariciando suavemente mi mejilla con sus dedos. En un susurro, mencionó que éramos los únicos presentes. Nadie más que tú y yo. Tomé una profunda bocanada de aire, permitiendo que su contacto me tranquilizara brevemente, dejando que el calor de su mano disipara la agitación emocional que experimentaba. Por mucho tiempo, únicamente éramos nosotros dos, afrontando unidos los desafíos que se nos presentaban. Nuestro lazo siempre había sido sólido, basado en la interdependencia mutua. Sin embargo, ahora percibía que estaba experimentando un cambio, transformándose en algo que ninguno de nosotros había previsto. Al abrir mis ojos, me di cuenta de que Alejandro me miraba fijamente con una expresión suave pero llena de emoción. Escuché sus palabras titubeantes y con la voz algo entrecortada. Madre. No encuentro las palabras adecuadas. Pero quiero que sepas que eres importante para mí. Eres la persona más importante para mí. Las palabras que pronunció provocaron que mi corazón se detuviera brevemente y, por un instante, me quedé sin aliento. De repente,
Todos los sentimientos que había estado conteniendo salieron a la superficie, rodeándome con una fuerza abrumadora que no pude evitar notar. Intenté controlar mis emociones, mantenerlas bajo control. Pero al encontrarme cerca de Alejandro, con su mano acariciando mi mejilla y su mirada llena de cariño, me resultó imposible ocultar mis verdaderos sentimientos. Te importo también, murmuré con voz temblorosa, más de lo que puedes llegar a pensar. Los ojos de Alejandro se relajaron todavía más y, por un instante, permanecimos quietos, mientras el exterior de la cocina se desvanecía. Solo había vacío entre los dos. Y poco a poco me acerqué a él. Observé que él también se aproximaba y percibí cómo la electricidad en el ambiente aumentaba su intensidad. Le di un beso y él respondió sin vacilar. Experimenté en mi ser una conexión tan intensa que resultaba imposible pasar por alto. No podía aguantar más y me di cuenta de que él tampoco. En un beso delicado, sus labios se encontraron con los míos, creando una intimidad que me dejó sin palabras. Experimenté una sensación increíble, llena de emoción, que reflejaba el intenso amor que habíamos cultivado. Era algo completamente nuevo para mí. En ese instante, la situación se volvió más intensa y, sin darme cuenta, todo comenzó a desarrollarse. Decidí cerrar mis ojos y sumergirme en ese instante, experimentando una sensación de plenitud que no había sentido en mucho tiempo. No estaba mal. No resultaba confuso, sino más bien un amor puro y sencillo, el cual se había desarrollado de forma orgánica entre nosotros, surgiendo de años de dedicación, confianza y complicidad. Me aseguré personalmente. Tras un lapso de tiempo, Alejandro se retiró poco a poco y permanecimos en silencio, asimilando individualmente lo ocurrido. Al sonreír Alejandro, la calidez se reflejaba en sus ojos. Estamos bien, ¿verdad? Asentí en silencio, incapaz de expresar mis sentimientos en ese instante. Mi corazón rebosaba de emociones, abrumado por la intensidad de mis sensaciones. En un susurro, confirmé, sí. Estamos en paz. Esa misma noche. Más tarde. Tras cenar, Alejandro y yo nos hallamos en el patio trasero, contemplando el firmamento. La noche se encontraba tranquila. El viento fresco y revitalizante. Y por vez primera en 7 días experimenté la sensación de poder inhalar sin dificultad. El peso de las emociones no expresadas entre nosotros se había disipado, dando lugar a una sensación de serenidad. Una tranquilidad que no había sentido en bastante tiempo. Aunque no conversábamos con frecuencia. No era algo que nos hiciera falta. Estar unidos, disfrutando de la calma nocturna. Bastaba. No existía prisa ni tampoco presión. La situación entre nosotros evolucionaba a su propio paso. Y yo estaba feliz de permitir que se desarrollara de forma espontánea. Estando en ese lugar, al lado de Alejandro, agarrando su mano bajo el cielo nocturno, me di cuenta de que cualquier desafío que nos aguardara, lo afrontaríamos unidos. Con el paso del tiempo, los días se transformaron en semanas y la tranquila cercanía que disfrutábamos se volvió una rutina en nuestro día a día. No era necesario discutirlo constantemente. Lo que sucedía entre nosotros no necesitaba ser definido con etiquetas. Simplemente estaba presente. Se deslizaba de forma espontánea entre nosotros. En la manera en que nos mirábamos. En cómo hallábamos motivos para rozarnos y en cómo disfrutábamos esos instantes serenos y prolongados que nos pertenecían únicamente. Sin embargo, a medida que transcurrían los días, percibía cómo nuestra unión se fortalecía, haciéndose más evidente y concreta. Ya no experimentaba conflicto por esa situación. Alejandro dejó de ser únicamente mi hijo para transformarse en mi compañero de una forma que no había imaginado. La relación entre nosotros parecía haber evolucionado hacia algo que encajaba a la perfección para ambos. Algo que ni siquiera éramos conscientes de que necesitábamos. Fue en una tarde de otoño, cuando la lluvia caía, que finalmente todo tuvo sentido. El firmamento se encontraba cubierto por densas nubes que se movían sobre nosotros, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales.
inundando la casa con el apacible sonido de la naturaleza. Alejandro y yo nos encontrábamos tranquilamente acomodados en la sala, con el fuego crepitando suavemente en la chimenea, descansando en el sofá y cubiertos con una manta. La temperatura de la hoguera se fundía con la agradable sensación del instante, percibiendo cómo crecía la conexión entre nosotros. Alejandro se recostó a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro. Sin darme cuenta, acaricié su cabello, disfrutando de la calma que nos envolvía en ese momento. La lluvia transformaba la vista del exterior, mientras que el fuego convertía la habitación en un espacio íntimo y acogedor, creando un universo propio que realzaba cada detalle. Noté cómo la respiración de Alejandro se calmaba y se hacía regular, lo que me indicó de inmediato que compartíamos emociones en silencio. La conexión que teníamos era tan profunda que las palabras se volvieron innecesarias. En el ambiente se percibía algo especial. Una unión tan intensa y arraigada que daba la sensación de que nuestras almas se comprendían mutuamente sin dificultad alguna. Alejandro alzó su cabeza suavemente y me observó directamente a los ojos. Un solo instante. Pero pareció como si todo a nuestro alrededor se congelara. Durante un breve momento, reinaba el silencio a nuestro alrededor. La tenue luz de la hoguera iluminaba la estancia y el sonido de la lluvia, semejante a un susurro distante, parecía ser la banda sonora de nuestro instante juntos. En ese preciso instante, algo se activó en mi interior. Una realidad que ya estaba presente en mi mente pero que no me atrevía a expresar en voz alta. Nuestra conexión no se limitaba al amor, sino que era algo superior, trascendiendo cualquier descripción convencional de la relación entre madre e hijo. Se convirtió en una conexión que se había desarrollado hasta transformarse en algo concreto. Algo palpable. Con voz llena de emoción, Alejandro susurró, «Madre». No contesté porque no era necesario. Era consciente de la trascendencia de sus palabras, de lo sumamente relevante que sería lo que estaba a punto de expresar. Expresó su amor diciendo, «Te quiero mucho», mientras buscaba mi mano y la sujetaba con determinación. No solo por ser mi madre, sino por todo lo que representas y significas para mí. No tengo certeza de si es correcto o incorrecto, pero es algo que no puedo controlar. Las palabras me abrazaron como un cobertor acogedor. Se sintió como si el aire se impregnara de una sensación que aceleraba mis latidos. Algo inesperado pero previsto. Mi cuerpo ya lo había experimentado. Sin embargo, al escucharlo de sus propias palabras y ver cómo lo admitía en voz alta, la situación se volvió aún más tangible. Agarré su mano con firmeza, percibiendo su pulso y sintiendo los latidos de su corazón en la palma de mi mano. En un susurro, con un ligero temblor en mi voz, le confesé a Alejandro, siempre te he querido. Pero lo que siento ahora es algo único. Asintió, mirándome fijamente, como si anhelara que revelara la respuesta crucial que él tanto ansiaba escuchar, la cual permanecía sin decir entre ambos. Un secreto inconfesable. Susurró que se alegraba por los sentimientos expresados, ya que se vería perdido si no fueran correspondidos. Alzó la mano y acarició su rostro, percibiendo la suavidad de su piel. Le confirmé que lo descubriríamos, sin necesidad de agregar más palabras. La habitación. La lluvia y el fuego se desvanecían en la distancia a medida que nos sumergíamos en esa conexión silenciosa que compartíamos. Conocíamos nuestros sentimientos. Los identificábamos. Y eran auténticos. Tan tangibles como los latidos en nuestras arterias. Alejandro se inclinó hacia mí, manteniendo fija su mirada en la mía. Y con calma, como si cada instante fuera crucial, me dio un beso. Un tierno beso, cargado de todo lo que habíamos mantenido en secreto, de toda la emoción que habíamos contenido, de todo lo que ya no podíamos ocultar. No fue necesario actuar con prontitud. Simplemente se trató de la manifestación sincera de nuestra conexión mutua. Al separarnos, su mirada transmitió lo que sus palabras no lograron expresar, indicándome que habíamos superado un límite del que no había vuelta atrás. Sin embargo, en vez de experimentar miedo, experimenté una tranquilidad intensa.
como si hubiéramos llegado al lugar correcto después de tanto tiempo. Él me rodeó con sus brazos y nos quedamos unidos. Mientras la lluvia continuaba cayendo afuera y el fuego brillaba suavemente, iluminando la habitación. En ese momento me di cuenta de que, pase lo que pase en el porvenir, estaremos unidos para afrontarlo. Durante la noche, se intercambiaron palabras amables, gestos afectuosos y besos dulces. No mencionamos lo que deparará el futuro ni el significado de esta nueva etapa. No era preciso. Lo primordial era lo que poseíamos en ese momento y lugar. Y eso bastaba. Mientras la lluvia acariciaba delicadamente los cristales, reflexionaba sobre la rapidez con la que todo había evolucionado entre nosotros. Alejandro dejó de ser solamente mi hijo. Había madurado y se había transformado en un adulto, lo que llevó nuestra conexión a un nivel inesperado que ahora abrazaba plenamente. Esa noche, Alejandro regresó a mi cuarto, sin lugar a incertidumbres. En esta ocasión se recostó a mi lado abrazándome con sus brazos. No en busca de consuelo, sino como pares. Como si lo que nos unía fuera más poderoso que cualquier otra cosa. Descansaba mi cabeza sobre su pecho, percibiendo el tranquilo latido de su corazón. Y experimenté una sensación de serenidad que no había sentido en mucho tiempo. Sea lo que fuese aquello, independientemente de su destino, estaba preparada para enfrentarlo. Siempre mantuvimos una estrecha conexión. Pero en este momento nuestra relación había evolucionado. Fuimos camaradas en el sentido más genuino. Y tenía la certeza de que, sin importar los desafíos que se presentaran, los afrontaríamos unidos. Mientras me adentraba en el mundo de los sueños, una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Resultaba asombroso descubrir todo eso. Pero en ese momento, lo que opinaran los demás ya no tenía relevancia para mí. Me hacía sentir maravillosamente y eso era toda la información que requería. Así concluyó mi relato. Si el contenido te ha agradado, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros futuros relatos. Hasta luego.